Selvo, Selvo, ¿Cómo estás, Ricardo? estoy, que ya es ganancia, eso decía mi padre, estoy, que ya es Todo el ganancia. mundo dice eso, ¿no? O sea, es como muy Diógenes, digamos, ¿no? Estoy, que ya, supongo que como filósofo eso decía y se reían sus seguidores o sus alumnos, Yo soy, estoy, ¿no? o Pero, sea, además nosotros tenemos ese problema, no que estoy, tenemos, estoy. que doblamos eso, ¿no? Soy y estoy, como No, que es to be. sí, no. Hay una desprecisión ahí. Y bueno, entre ser y estar tenemos hoy, ¿no? Que es y está, Y está haciendo. Santander, ¿no? Que mucho gusto. Gracias Bienvenidos. por invitarme. Estamos como impresionados. Estamos felices, impresionados, con manteles largos, porque estás aquí con nosotros. Ha sido muy bonito reiniciar el programa contigo, porque estuvimos de vacaciones un mes, ¿verdad? ¿Por eso? Sí, pues el mes de julio, ¿no? Sí, tenemos nuevos micrófonos. Mes nuevos micrófonos. Luego se usan así, ¿no? Como de, así de, le puedes poner aquí algo, un plátano, un libro, ¿no? Y yo he visto eso en el... Tratando un libro y estás haciendo poesías. Yo lo primero que pensé al ver el micrófono es que me podía servir para embadurnarme, No, por para favor. rasurarme. Yo creo que nuestro productor, el bellísimo Alejandro Jiménez, no le gustaría, porque es su equipo, ¿verdad? Productor, muchas gracias por traer nuevos micrófonos. Pues estamos muy engalanados aquí con Saúl, que bueno, estábamos platicando fuera del aire, pues lo recurrente que es tu nombre siempre a lo largo de todas estas décadas en las que Ricardo ha vivido, que son muchísimas, como, ¿cuántas décadas llevas en la vida, Paul? 6. Ah, 6. Nada más. Y no, Yo no. llevo 7, entonces Ah, bueno. Pero dijiste algo muy bonito, que tenemos, ¿cómo era? Todas las edades, ¿cómo es? sí, todas las edades las traemos encima o adentro más bien, y a veces vamos caminando y somos de 5 años y a veces de 10 y otros de 30. Y yo que ya entré al séptimo piso, me volteo y digo, pero si yo tenía 35 años y no, todavía los tengo. Ahí están. Sí, Ahí están los 35, los 5, los 20, los todos. 40. Quédate a flor a ti más seguido, Ricardo. Los 15, yo creo. ¿Los 15? Yo creo que a mí los 36 Los o 36. 44. Estaba pensando, sí. Y luego hay olores, aromas que te llevan a un momento de tu edad, a una Ay, acción, favores. ciertas calles. Yo paso muy seguido por una calle que es la calle de Osuluama. Son 2 cuadras entre Nuevo León y Ámsterdam. Y pues, yo Sí. vivía en Osuluama. Entonces ya ahora hay un lugar donde te venden café. Y cada vez que paso veo a un niño aventándole globos a la gente desde el primer piso. Qué, Globos qué de agua. tremendo. Globos de agua, sí. Sobre todo el 24 de junio, ¿no? El día de Es San de Juan. San Juan. Todos a bañarse. Eso acaba de pasar entonces. Exacto. Ya nadie avienta globos de agua el día de San Juan y tampoco brincan las hogueras. Aquí en México no se brincan las hogueras. No, Suena como de novela europea eso de sí. dejar hogueras. Pues española. Ah, ¿No? Y en Francia también la Francia también. Saint-Jean, sí. Es un gran día. Mi hija pequeña iba a nacer el día de San Juan. Era el día de fecha probable que nos dieron los doctores. Y dije, qué bien, una hija del 24 de junio. Hay que ponerle Juana, pero su papá no quiso. Me gustaba mucho la idea. Nació después el 2 de julio, pero, pero es un gran día, el día de San Juan, mágico. Supongo que es porque era medio visionario el hombre este, ¿no? Ah, por el apocalipsis y así. Sí, se debe haber metido, pero San Juan. Estaba lleno de revelaciones. Lleno de revelaciones, como Saúl. Estábamos leyendo tu semblanza, bueno, estábamos yo y yo, hablando de desdoblamientos, leyendo tu semblanza, bueno, no leyendo, sino leyendo sobre tu trayectoria y es impresionante, ¿no? Estudiaste arquitectura Ujú. y casi después te fuiste a Francia. Y algo que me llamó mucho la atención, bueno, ahora nos cuentas tus orígenes, pero bueno, ahora nos cuentas cómo es que de la arquitectura te trasladas al arte Ujú. y,
Pero este grupo que tuviste con Rodolfo Mata. Con Roberto Roberto Mata, estoy el cambiando el grupo nombre. Magia El Imagen, grupo Magia un Imagen. grupo latinoamericano Imagínate ahí nomás. extraordinario. Bueno, yo llegué a Francia en 1976, me acuerdo el 27 de octubre, y un mes antes había yo hecho mi tesis, presenté mi tesis de arquitectura, Ujú. que era sobre la creación, cómo surgieron las ciudades de Teotihuacán, Tula y Tenochtitlan. Para mí fue muy importante y sigue siendo una fuente de conocimiento y de energía muy importante el mundo, la cosmogonía prehispánica. Ujú. ¿No? Eh, entonces, terminé mi tesis, pero yo estaba leyendo en ese momento a Henry Miller. Y Henry Miller, yo tenía el proyecto de irme a Milán a hacer una maestría de urbanismo. Y Henry Miller me propulsó a París sin becas, sin nada. Me fui como el gorras. Dijiste, vámonos a París. Sí, compré un boleto de ida. En ese momento eran los últimos 2, 3 meses en que estaba el presidente Echeverría y hubo una devaluación del peso, pasó de 12 a 24 o 23. Sí, recuerdo. Chispas. Y yo iba a tener dinero para 8 meses y pues acababa de vender un coche que tenía. Total, el dinero me alcanzó para 3 meses en Francia. Y ¿y qué hice? No tenía becas, nada, pero tenía unas camisas oaxaqueñas y guatemaltecas, y se me ocurrió llevarme una cobija a la Universidad de Nanterre. La puse en el piso, mis camisas, les puse precios y vendí las camisas y con eso me alcanzó para la primer renta. Y yo antes trabajaba en un despacho de arquitectos, porque estuve como durante la carrera de ayudante dibujante, dibujante, ayudante residente, residente de obra. El caso es que, y empecé a dar clases en la UNAM, di clases de estructuras, de diseño, y ya estoy vendiendo mis camisas y me veo y digo, Saúl, qué bajo has caído. Sí, es Pero, como un miedo de vida, ¿no? Voy a terminar en la calle vendiendo cosas. pero en realidad fue un salto cuántico en mi vida porque dejé de tener estatus, ya dejé de ser una estatua. Este, Qué lindo. entonces ya no era yo ni el profesor, ni el arquitecto, ni era un cuate que necesitaba sobrevivir. Y así me pasó que cada vez que quedaba la última zanahoria, algo sucedía. Entonces empieza uno a vivir de tal manera que se abre el universo cada vez que necesitas un milagro. Ay, qué hermoso. Y entonces, eh, en esos años, a los 2, 3 años que llegué a París, conocí a un amigo, un oaxaqueño, Luis Zárate, que me presentó a un peruano, Leoncio Villanueva, que nos presentó a un pintor extraordinario de Colombia, de Cartagena, Heriberto Cogollo, y Heriberto nos presentó a Mario Murúa, chileno, y luego él nos presentó a otro chileno. El caso es que se hizo un grupo de 8 Wow, qué vida allá en París. y empezamos a tener unas discusiones, pláticas, y Mata era uno de nuestros referentes más importantes para muchos de nosotros, ¿no? Para casi todos. Había también Eduardo Zamora, que era de Nuevo Laredo y ya tenía varios años en París y que había vivido en Polonia, su esposa francesa. Y Eduardo hace 2 años que falleció, es el primero del grupo que fallece. Y ese grupo tuvo una permanencia y una actividad de 10 años. Eh, Ahí estábamos en el medio latinoamericano con Le Parc, Mata, conocí todavía a Wilfredo Lam. ¿Qué tal? Fue un momento, era el 76. Mitterrand subió en el 81, 82 y había dicho que su proyecto era el diálogo norte-sur y entonces México era uno de los nodos o puntos de referencia, Argelia y la India.
pero eso se cayó muy rápido porque se empezó a construir más bien la Unión Europea, que les interesaba más, y América Latina Ya se les pasó a segundo orden, Se ¿no? les olvidó. Pero bueno, viviste este momento en el que París tenía bueno, Francia tenía los ojos muy puestos en lo que estaba sucediendo en el arte Sí, latinoamericano, que creo que eso fue importante para que también recibieran a muchos artistas, escritores, ¿no? Es lo que te decía, fuera al aire. Una de las grandes novelas latinoamericanas transcurre en París. Todos vivían en sí, París. todos. Todos Juan vivían en Gelman París. estuvo en París, poetas, estaba Saúl Yurkiewicz, eh, Noé Gittrich, los argentinos, Argentinos, sí. este, Me bueno, encanta Noé Gittrich. pero mucha gente, Era como una salida obligada, ¿no? sí, Estás en cualquier lugar del mundo, lees a Henry Miller y te vas a París. y ahí conocí yo a Manuel Felgueres, Mira, a Gunter Gerso, a Vicente Rojo, a Toledo, a Gironella, a Carlos Fuentes, o sea, fui conociendo gente y se fue dando un tejido. Conocí a Antonio Saura, el, Realizador. perdón, no, Carlos Saura es el realizador, ¿no? Sí, el hermano, su hermano, que el pintor Antonio, que era, eh, digo, yo lo fui a visitar a su taller, pues tenía 27 años y me abrió la puerta y yo sentí que un gigante me abría la puerta. Por cierto, él andaba con bastón porque tuvo polio, pero era un pintorazo y tú ya, tremendo. o sea, ¿cómo es tu transición de la arquitectura a la pintura? En cuanto yo entré a la escuela de arquitectura, empecé a pintar. O sea, siempre tenía un cuadro que estaba yo haciendo. O sea, a partir del 70 yo ya tengo obra. Mi primer contacto con la pintura fue a los 14 años. Me gustaba mucho una chica, Jackie. Y su mamá nos dijo, vayan a ver los cuadros de Frida Kahlo. Se acaba de abrir el Museo de Arte Moderno y fui con ella. Todo me maravilló, todo, absolutamente todo. Iba de un cuadro al otro y iba descubriendo tesoros. Era una caverna de Alí Baba absoluta. Entonces ya me quedé mordido por la pintura y cuando entré a la universidad, tenía 17 años y empecé a pintar. Em, y empecé a conocer las obras, empecé a leer las cartas de Van Gogh, el surrealismo me llamó muchísimo la atención, el impresionismo, pero el surrealismo me jaló mucho como movimiento, como forma de pensamiento. eh, y conforme fui avanzando, me interesó mucho. Hubo un amigo que me introdujo a la obra de Palen, de Mata y de Wilfredo Lam. Ujú. Mis primeros libros que yo compré, bueno, fueron de Picasso, de Miró, de Lam y de Mata. Y luego en París nos tocó conocer a Mata y para mí Solo sigue siendo para mí un maestro. Sí, sí, lo buscamos. le llegaron este grupo de pintores. Lo invitamos a una exposición Tocar. en el 85 que tuvimos en ese momento nos estábamos constituyendo como grupo, Ujú. el grupo Magia Imagen, así nos llamamos. Hoy no sé cómo nos llamaríamos, pero en ese Ese era el momento nombre. Magia Imagen o Magie Image en francés, ¿no? En francés no suena más bonito, entonces. Eso dicen, sí. Sí, sí, sí. Porque luego por eso la gente en vez de pedir cuernitos pide croissant. Pues sí. No hay Pero ya pronunciado. nos apropiamos de la palabra Claro. croissant, con acento de Croissant. Ya no es croissant, sino es Croissant. Croissant, Yo nunca un intenté croissant. hablar francés porque mi pronunciación es fea. Bueno, un pequeño paréntesis. Un día estábamos 8 latinoamericanos y un francés. Y todos los latinoamericanos estábamos hablando francés para que el francés entendiera. Pues era el único que no entendía lo que decíamos. Porque- Por la y el pronunciación. otro Yur, Jesús salió marché pura chetequel que chose. Y Así yo.
Bueno, No, que son además pesadísimos los En los que te abren a comprender el francés de los sí, latinoamericanos. sí, claro. claro. Bueno, Rothko fue uno de ellos que también se suicidó, pero Motherwell, sí, que vinieron juntos a México, Mata y Motherwell. Este, pero entonces Mata, a partir de ahí, lo acusaron, bueno, lo hicieron culpable del suicidio de Ay, Gorky, qué ¿no? tristeza. Qué tristeza porque Pero de todas maneras, Mata es un volcán que sigue dando, sigue en explosión. pero que además los mercados del arte y sus valores son muy cuestionables, ¿no? Claro, Ahora, claro. Y la influencia de Mata, ¿De qué te ríes, Poli? Te estás riendo de mí. Le No, están no, viendo no, las cámaras. es esta pregunta de por qué cuesta tanto un Motherwell, por ejemplo, ¿no? Si es ¿Por qué? A ver, ¿por qué no puedo tener uno, por ejemplo? pero cuando Si es solo uno. Mata contaba que cuando se reunió con este grupo de amigos, porque además lo veían como una figura, eh, pues que estaba más, en un lugar más, a Mata lo ven como una plataforma Ujú. más consolidado. Entonces le preguntamos a Mata, bueno, ¿y qué tan fuerte este era grupo? Dice, no, no, eso era puro yogur. Ok. Tenía y también nos contó, esto fue muy importante, nos contó que a él le tocó estar cerca de Picasso cuando estaba pintando el Guernica. Entonces hicieron una buena amistad y en un momento dado Picasso le dijo, bueno, Mata, enséñeme sus dibujos. Ya diseñó sus dibujos. Le dijo, bueno, Mata, ya eres santo, ahora haz milagro. Y nos dijo lo mismo a nosotros, ustedes ya son santos, hagan milagros. Entonces, ¿de qué se trata la pintura? De hacer milagros, de, pero hacerlos, para él no era importante que la obra quedara muy bien pintada, o lo que le importaba más era conjugar el verbo ver y dar a ver. Eso sí quedó clarísimo, incluso usó esa palabra. Por ahí hay un libro que se publicó de nuestro grupo y nuestras pláticas con Mata. Este, por ahí anda, está publicado, está lleno de chistes, de cosas. Ya lo queremos leer. ¿Quién lo publicó cuando? Lo publicaron en Estados Unidos, pero si uno busca Mata y imagen, Hay que buscarlo. eh, Me parece muy interesante que un grupo de ¿cuántos años habrá tenido él? Mata ya eh, estaba cerca tendría 85 cuando Imagínate, empezamos con. un artista como así, Roberto Mata, de ya una persona con toda su trayectoria y toda esa vida, porque también yo mencionaba a Alicia Clark porque es una época en la que muchos y muchas artistas latinoamericanos tuvieron mucha cabida en el mundo, ¿no? Están, pues todas estas mujeres colombianas, brasileñas, importantísimas que conviven en este momento de la historia único que es los años 70 después de los movimientos estudiantiles en todo el mundo, que hacen que el arte, la juventud tengan una cabida en un sistema, ¿no? Y ahora ya pasaron muchas cosas después, pero justo ese momento, como que era el momento en el que los artistas consolidados podían recibir a los jóvenes y decirles, hagan milagros, vámonos, de eso se trata. Me hace pensar en mis lecturas de Clarice Lispector, que es como de esa época también. A mí me abrió también, para mí es una de mis escritoras, eh, faro, ¿no? Eh, pero sí, hubo artistas mujeres importantísimas. Ay, perdón, me dio la tos. Me viene toda esta situación de los gringos y esta campaña que hicieron para justamente desarrollar y civilizar toda América Latina, ¿no? Algo Ay, no, bueno, eso ya no nos es caballeros. eso está, eso Sí, ya es otro asunto que se mete ya la política y todo eso, pero
Bueno, Más, el arte es político siempre. no, sí, pero ya Sí, con nos ha hablado políticas, bonito de las cosas y olvidarnos, pero políticas donde intervienen la CIA y la OEA, pero no queremos hablar de eso. Estábamos en el mundo más bien feliz. es la CIA. La La OEA OEA, no, es una pantalla. estos eran los que tenían, no, pero eran los que tenían en fin, no importa, o sea, justo de ahí se agarran las políticas de este movimiento más orgánico para mí. O sea, porque de voltear a ver a otros lugares, de ver qué está pasando en el mundo, de dar como espacios, ¿no? A lo que dices muy bien, cómo después se frenó o se pervirtió ya con las políticas. Con nuestro amigo el cubano, tu amigo, ¿cómo se llama el de? Ya sabes Fidel, cuál. dices. No, el que impuso la cortina de nopal y todo eso, pero más allá de todas estas, situaciones que sí tienen que ver con un intervencionismo, es que bueno, nos ha tocado aquí tener artistas, estuvo Wendy Cabrera, que tiene todo un discurso del arte contemporáneo acerca de este personaje, que no me acuerdo ahora cómo se llama, cubano, pero que trabajaba para la OEA, era la OEA, que tenía un departamento de arte latinoamericano que empezó a dictar cómo tenía que ser el arte. Y entonces hay un intervencionismo ahí muy, muy, muy perverso y cruel. Pero más allá de ese intervencionismo, hay cosas que suceden de forma orgánica y justo este La momento. orgánica es peligrosa. Ay, bueno, de forma natural, Polens, de forma sin intervención, Fluida. Bueno, no es. sin diseño previo, sin un diseño y una estrategia política que la guíe. No, no sé, pero bueno. Ay, Polens. Mira, el grupo Marca Imagen estuvo activo pieza del 82 al 92. En el 92 fue cuando se hicieron la celebración de para unos la conquista, para otros el descubrimiento de América, para otros el encuentro de dos culturas. Hubo muchas lecturas y en ese momento nosotros se diluyó el grupo y firmamos una carta. La 92 la publicaron. Estábamos en contra de esas celebraciones y se publicó incluso en la revista Le Nouvel Observateur. Bien, y ahí dijimos, bueno, no vamos a seguir nosotros como grupo latinoamericano, ya ahí ya cada quien siguió su camino, seguimos siendo muy amigos, hay una hermandad entre nosotros. Heriberto Cogollo, el colombiano, por cierto, era un cocinero fantástico, los mejores platos franceses, él los hacía, Islatos franceses. ¿Y qué tipo de el arte cassoulet. hacían? Era de Mira, abstracto. casi todos éramos figurativos. Llegamos a hacer varias obras figurativas que un señor nos compró, un señor que estaba haciendo una colección de arte latinoamericano Qué buena idea. y nos mandó a hacer, Latinoamericano. y nos mandó a hacer 3 obras que eran de casi 3 metros por 8 metros. Pues ahí a varias manos los hicimos, obra colectiva, y yo creo que quedaron súper bien, ¿eh? Y a mí lo que sí me pasó es que todos figurativos, pero una figuración más abstracta, no es una figuración Yo realista. pienso que es más abstracto. Y salvo Heriberto, el colombiano, que el colombiano en la escuela de arte realista, increíble, impresionante, y él sí era el más eh, cercano del realismo, ¿no? Pero con, con cortes, con quiebres, Hay que poner una obra. y la gente con la que estábamos al mismo tiempo ahorita me vino a la mente el escultor Cárdenas, un cubano, eh, había gente de toda Latinoamericana, Camacho, otro cubano, bueno, ahí conocí mucho al pintor nicaragüense Armando Morales. No sé si lo ubiquen, ya falleció él, pero una pintura de unos bosques. Él empezó como abstracto y se volvió figurativo, pero también tiene unos huecos, unos como hoyos negros eh, que jalan la obra como si fueran puntos homeopáticos negros que hacen que la
pintura se sostenga y le dan una cosa muy extraña, ¿no? ¿Qué tal? Porque además, bueno, voy a arriesgarme a que Pollens me critique, en mi opinión, pero también es un momento en el que la pintura tiene un valor diferente al que tiene ahora, ¿no? El arte contemporáneo, digamos que interviene la pintura y la diluye un poco. Y en esa época la pintura era uno de los medios más importantes o generosos para crear arte. No, era como, casi no pensaba, no había un cuestionamiento conceptual acerca de la pintura como lo hay ahora. Pero bueno, ¿Qué dije? A ver, ¿qué dije nada, mal? sí Corrígeme, lo había, corrígeme. sí, siempre ha habido una Sí, pero me refiero preocupación. al formato pintura, como después se desbarató y ya se creó la Bueno, postpintura que tú dijiste sí, que sí. pero es justo eso, ¿no? Yo me enfrento a la pintura y a la escultura de Saúl y me viene todo este golpe de antes de, ¿no? Ujú. Y me tardo en procesarlo varios días, ¿no? Está Tamayo, está Mata, está Lam, o sea, está todo eso, pero hay una digestión, hay una reflexión, eh, amaneramiento sería eh, tan acertado como no, porque es como, tenemos este territorio, tenemos este planteamiento, ¿qué puede hacer? Sí, eso es justo lo que, lo que siento, lo que veo, que hay un camino desde el cromatismo, desde la línea, y cómo es que lo continúa, ¿no? No es ni Lam, ni Mata, ni No, Tamayo, sino que ya, ¿no? Incluso veo vestigios de holandeses contemporáneos, sí, muy todo un proceso, todo un la parte refinamiento, arquitectónica. no sé si Ujú. estés de No, acuerdo no, conmigo. sí, totalmente, y es una lectura que me enriquece, ¿eh? Yo no lo, no me lo, si yo me lo dijera, no me lo diría, no me diría esto, y sí, o sea, concuerdo completamente, y desde el principio que dijiste, la pintura es una pregunta, y creo que es pregunta y drama, y creo que lo sigue siendo. Mira, a mí me ha tocado ser curado varias y ver expedientes de jóvenes y sí hay pintura. Sigue habiendo, No ha podido el arte y yo creo que habrá, va a seguir, yo creo, pero sí hay pregunta. portable por... ah, Bueno, no, tenemos que habrá pintura seguir abriendo después también. Sí. Digo, igual que siempre habrá amistad, ¿no? No, hay una... Nuestra esperanza, porque sí, las plantitas estas como que se están acabando. Pero, pero Ahí en la pintura sí hay pregunta, ventana, drama, em, es lo opuesto a la superficie del teléfono celular, digamos, es, Y hay un traslado muy, muy interesante en tu obra, o sea, ya nos contarás qué hay en el medio, pero yendo a las últimas piezas en las que estás trabajando, que yo creo que es una pintura principal, ¿no? Estos dibujos como escultóricos, en los que se interviene la luz, no sé cómo se llaman, pero que están, ya es la pintura Ah, bueno, sí, pálida, ¿no? este Ah, trabajo ay, los que relieves también haces en son la bellísimos, escultura, en la que como el papel. más allá de la línea o de la superficie, uno queda seducido por la sombra, por el Ujú. dibujo que crea la sombra de la escultura. O sea, es casi como ves y te vas a justo a la sí. sombra. A lo que está afuera. Para mí es la sombra, puedo decir que ha sido un tema a lo largo de mi trabajo desde que empecé. Nada más que alguna vez hice un viaje a Bali, bueno, acá a Oruro. Y sí, fue en el 84. Se podía desde Francia, era muy barato. No había, el mundo era más ingenuo, más fácil de atravesar, y de estar en otros lugares. Y me tocó estar en Bali en una ceremonia que era de luna llena y había un teatro de sombras para todo un Qué pueblo. belleza. Entonces, que se pone una pantalla y de un lado está la orquesta del gamelán, que es una orquesta de, como con tambores Sí, metálicos, como marimba. y detrás de ellos Qué están hermoso es el gamelán. los que están con las,
las marionetas haciendo teatro de sombras, contando la historia del Ramayana y el Mahabharata, y por atrás se ven las sombras, entonces la gente se posiciona de un lugar o del otro lugar, y dura desde las 6 de la tarde a las 6 de la mañana, y la gente va, viene, se va a cenar, regresa, y una experiencia. Extraordinaria. Y a partir de ahí, la sombra dejó de ser solamente algo que se proyecta en un cuerpo sólido que proyecta su sombra, ¿no? Y empecé a tomar conciencia, porque además yo también tuve una experiencia de análisis junguiano, donde la sombra, me di cuenta que es nuestra parte no llevada a cabo. O sea, que en la sombra podemos ver, sentir o buscar y tomar conciencia de nuestra parte no llevada a cabo, que siempre es inmensa. O sea, siempre hay muchas partes no llevadas a cabo. Y entonces empecé ya con conciencia, a proyectar la sombra y trabajar con la sombra en la pintura y en la escultura, que la espacialidad, para mí la escultura es crear espacio, crear arquitectura, no tanto crear cuerpos como las estelas o como los menires, que son cuerpos que marcan el espacio, ¿no? En mi caso es cómo el espacio entra, sale, y cómo somos invitados a la experiencia o a la vivencia espacial, ¿no? Debe haber problemas de cultura where Sí, y yo cuando dejo y pido que por favor los dejen tocar. Una vez me tocó una experiencia en el Museo Felgueres de Zacatecas. Llegó un grupo de niños y había una niña que era ciega. Estaba tan bonita ella, y con su uniforme de la escuela, y llegó, y hicimos que estuviera con las estructuras tocándolas, y una experiencia, porque yo la veía como sonreía. eh, y, o sea, di gracias porque ella vino a tocar las esculturas, ¿no? Sí, qué hermoso. Sí traje Kleenex, ¿eh? Sí, estaba pensando en esta pieza que tienes en otro sentido, más que en el doblar, como hay algunas otras piezas que pareciera que se mueven, ¿no? Como si fuera un listón que se suelta en esta pieza del Museo de Arte Moderno. Entonces hay como dos diferentes estados del movimiento, ¿no? Este que se dobla, como es esta escultura bellísima que tienes de papel grabado, ¿no? Que eso no se debe de tocar porque se ensucia, ¿no? Es muy delicado el papel, pero que da mucho la tentación de tener un grabado que no esté expuesto como en la forma tradicional. Y estas esculturas que parecieran moverse, ¿no? No doblarse, sino estar como vivas. Sí, son, es que también para mí el tema de la transmisión es importante. Entonces, que haya transmisión, que con la línea creo que es el esqueleto más importante de mi lenguaje. Y porque es la transmisión, a partir de la línea es una transmisión. Y, Y lo voy a usar para mis clases de arte. Muchas gracias. Hermoso. y también, eh, 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 mm, perdón, s- siento que he tomado conciencia de que cómo se nos incrustan en el cuerpo cosas no resueltas, que a veces levanta uno, de por sí en las mañanas, después de cierta edad, se levanta uno y cuesta un poquito de trabajo, y ya empieza a caminar y como que ya puedes hacer tu día, eh, pero entonces como que se incrustan cosas, y el dibujo, sobre todo el dibujo automático, que es algo que es una herencia del surrealismo, hacer el dibujo automático, hacer lo que te sale, sin pensar, sin pasar por lo mental. Eso para mí es una enseñanza, un aprendizaje muy importante, ¿no? Entonces, ese dibujo que
al principio no es nada, de pronto sigue uno trabajando y se vuelve algo. ¿Cómo pasa uno de la forma al sentido? Entonces eso es, si uno se sienta y se olvida de la mente y qué es lo que está buscando, uno, sí es cierto que la frase esa de Picasso, que uno no busca, uno encuentra. Eh, pero hay que dejarse ir. Bueno, supongo, en la escritura, sí, en todo. Qué interesante. No, digo, yo me quedaba pensando en esta figura de nuevo de la sombra, que la sombra puede ser a nivel representativo, sí, la sombra que produce la escultura, pero también a nivel simbólico, esto que dices, ¿no? Como en la escritura automática, en el dibujo eh, libre, puede salir como estas incrustaciones de las que hablas del cuerpo, ¿no? Todo que son parte de reconocer, porque cuánta gente vive con incrustaciones y no se da cuenta, de reconocer que tienes una cosa aquí que va a emerger a la luz, ¿no? O sea, ya. Sí, sí, sí. Hay varias estructuras que he hecho, que como que tenía ahí ya un dibujo ahí medio, quién sabe qué era, pero algo era. Y después de hacer ciertos movimientos o una cierta gimnasia, de pronto como que se acomodó y ya lo pude resolver. Oye, y yo para mí ese es el gran misterio del arte, cómo sirve un poco para, dice Freud, ¿no? Para sublimar estos pulsos de malestar, ¿no? En el cotidiano y sirven para sacar, sublimar, para usar la sombra de forma simbólica, ¿no? No solamente física, para desincrustar, para mover. Y pensaría yo, al contrario, viendo toda tu obra, que tu obra es muy racional. Me encanta escucharte porque la idea que yo tenía era completamente diferente, sino algo mucho más estructurado, geométrico. Hablábamos antes de salir al aire de tu relación con Gustavo Pérez, ¿no? Yo le decía a Gustavo Pérez que era un creador de universos, cosa que Paul se burló de mí como siempre, y pensaba en lo mismo, ¿no? Como estos universos que se crean a partir de la geometría, de la abstracción, de lo no figurativo, de lo no representativo en el arte, finalmente terminan siendo también representaciones simbólicas de Todo dice, aunque uno no quiera. aunque no lo sepas, aunque no lo puedas leer, porque finalmente no lo puedes leer. No es lo mismo ver a una persona sufriendo que a una geometría, aunque en la geometría esté el sufrimiento, ¿no? Y mira, Gustavo, A ver, no le quiero no pensar. El sufrimiento, El malestar, lo que tú digas, el malestar la incomodidad, la incomodidad, pero luego la incomodidad, el no a gusto. pues nuestra cultura está determinada por lo incómodo, o sea, la modernidad tiene que ver con lo incómodo. No sé si haya libros al respecto de cómo es que por mucho que hagamos sofás cómodos o reposets, eso viene a ser una forma de incomodidad. No lo sé, ¿no? Se me ocurre en este momento, pero no creo que sea. Hoy estás brillante, pues. Entonces, y a mí me suena, por ejemplo, cuando va uno a ir al doctor o al homeópata o al acupunturista o al doctor de pastillas, entonces cuando uno va a ir ya sabe que va a ir con el doctor, pues está pensando, ¿qué le voy a decir al doctor? Porque el doctor me va a preguntar cómo está, qué tiene, cuáles son los síntomas. sí, están las Entonces, revisiones. en cuanto uno decide que ya llamó al doctor, porque nos cuesta mucho trabajo llamar a los doctores para ir a resolver cosas, pero del momento en que uno decide ir al doctor hasta que llegas al doctor, pueden pasar 2 o 3 días, de pronto el sufrimiento afloja un poco porque empieza a tomar conciencia de qué es lo que te está sucediendo. Claro, está cada Y ya cuando llegas con él, no es que ya te curaste, pero por lo menos estás más consciente de qué te está pasando. sí. Sí, que es justo sacar a la luz, ¿no? Hay una idea muy bonita que donde hay obscuridad es muy bueno porque puedes prender la luz y ya no hay. Bueno, eso sí fue tonto, Polen, si quieres, dilo, No, dilo. seguimos justamente hablando de cómo es que pues, agarras una linterna sorda, ¿no? Y entonces Ilumina. el trabajo escultórico que de Saúl se convierte No, en me una encanta escritura. porque lo que menos hubiera pensado es hablar hoy de emociones o de
ese tipo de cosas, y cómo es que la escultura, la pintura como abstracta puede llevarte a esos Es lugares. que es muy importante que suceda algo, eh, algo como pregunta o como drama o como sufrimiento o como corte o cambio de dirección, porque si no, una pintura, si no aparece pregunta, drama, sufrimiento, como algo incómodo, se, se vuelve decorativa, o se vuelve como la publicidad es algo que sirve para atraparnos, la imagen nos atrapa, pero la pintura, si logra hacer que vayamos más allá de la imagen, ya la hicimos. Ya la hicimos. Y en ese sentido también te quería preguntar que tienes toda esta obra que tiene que ver con tus orígenes, ¿no? Que tienen estos títulos, este, El baño ritual Mikvé, ¿no? 2010. Este, ahora te digo más. Que yo quería preguntarte justo porque pensando en, mira, la sombra de la sombra, bueno, no, pero no, me refería, todas las obras que has hecho en referencia a la cultura judía, a tu origen judío, ajá, que además es muy bueno hablarlo en estos momentos. Pero bueno, de ahí justo hablaba yo de estos momentos en los que no pasaba nada, incluso si pensamos en los momentos previos al SIDA, en los que realmente no pasaba nada con nada, no había un momento como de libertad. Tenemos a Henry Kissinger, teníamos la guerra de Vietnam. Lo Ay, que Paul, pasa es que a nosotros no nos pasó. estoy hablando de la vida cotidiana, o sea, del que no tienes el miedo a involucrarte con otras personas sexualmente, porque no había SIDA, o sea, cambió el SIDA, el SIDA cambió la vida. Como está cambiando ahorita la política, justo las políticas, los sucesos mundiales que son tristísimos, están cambiando la visión que tenemos antes. Por ejemplo, podíamos hablar perfectamente de yo recuerdo mucho cuando fuiste a la librería a través del espejo, que tenía yo un sojar que me regaló alguien Sí, y me lo regaló alguien de la comunidad judía por amor a la librería. Fue un gran sí, acto de amor, un acto de mucha generosidad de decir ponlo ahí para que te vaya bien, sí. porque era una persona que disfrutaba de la librería. Y ahora todo se está volviendo eso políticamente incorrecto. Hay que tener cuidado, no hay que decir, no sabemos en qué lugares caer, Sí, no está bien, está no es mal. fácil hablarlo, pero creo que sí es importante poder hablar. Bueno, para mí hay en este territorio, digamos, es importante hablar, que eso admiro y respeto a Benjamin Mayer, probablemente lo ubiquen, Vino aquí al programa. porque, porque Benjamin es alguien que me parece que construye paz, Exactamente, eso se trata. construye inclusión Ajá. y construye escucha del otro, ¿no? Ujú. Entonces, para mí eso es muy importante y más en este momento. Digo, yo en mis años de Francia, que estuve 22 años, del 76 al 97, pues entré en lecturas, bueno, desde Kawabata, Sí, es lo que te iba a preguntar, que si tienes mucha, bueno, hay dos, bueno, ya estoy ahí interrumpiéndote, pero está el elogio de la sombra, que es precioso de Tanizaki, ¿no? Y también esta obra preciosa que se llama, que termina justo en una puesta de títeres, de marionetas en Bali, El hombre que perdió su sombra, ¿no? Y también encontré en los títulos de tus libros ecos a estos autores, ¿no? Bueno, ahora me acordé por Caguabata, perdón, No, te digo, interrumpí pero, horriblemente. oiga, se me fue el nombre de un autor albanés que murió hace poco, que hizo el general de la Armada muerta, ¿cómo se Ay, no, yo no sé. Bueno, pero el caso que yo iba La que referencia no la tengo. en las, perdón. entre las lecturas que me tocó hacer, me hicieron descubrir a Edmond Javés, el Ujú. poeta, De las preguntas. ese, el libro de las preguntas, y Edmond Javés me llevó directo a Levinas. Y yo me pasé como varios años leyendo las obras de Levinas, ¿no? Totalidad de Infinito, sus lecturas talmúdicas, entrevistas, y bueno, pues ya
me metí también un poquito con Derrida y bueno, y Deleuze hizo un libro sobre Francis Bacon. De las cosas. Fui al lado de las cosas y además hasta traduje un artículo de Levinas que se llama, que es el único artículo que escribió sobre la crítica de arte, que se llama La realidad y su sombra, que fue Ilan Semo que me pidió que lo tradujera. Entonces traduje 16 páginas hiperdensas Qué difícil. y creo que es una buena traducción y la publicó en la revista Fractal. ¿Qué tal? Es uno de los números de Fractal. Eh, entonces, eh, digamos que ese es, así como Mata es para mí un referente, Levinas para mí es otro referente, ¿no? Que por cierto decía que en tiempos de crisis hay que irse por la sombra. O sea, tiene uno que a la vez tener la voz suficiente para decir lo que hay que decir y guardar silencio. Es decir, un equilibrio entre un equilibrio difícil. Y Levinas hizo un libro que se llama Libertad Difícil, Difícil Liberté, que por cierto, en uno de los comentarios, es un como pequeño cuento que sale ahí, dice, bueno, yo era soldado del ejército francés y nos atraparon, nos llevaron a un campo de concentración paramilitares, no nos llevaron a ningún campo de concentración, si aunque yo fuera judío, me llevaron a ese campo. Y un buen día entró un perro. Y el perro estuvo una semana entre nosotros, es el único que nos trataba como seres humanos. Y nosotros, cada uno de nosotros, agarraba un poco de comida y se la guardábamos al perro. A la semana se fue. Pero ese perro que estuvo esa semana nos hizo recuperar nuestra condición humana. La humanidad. Entonces, necesitamos muchos perros hoy día. Fíjate que me encanta lo que dices, porque sí hay una necesidad actual fuertísima por la cultura de la paz y la no violencia como una palabra, ¿no? Elegir la no violencia desde el diálogo, desde el arte, desde el guardar silencio, permanecer sí, en el... Ahora, yo siento que también, por ejemplo, entre los pintores que he estado viendo como jurado, muchos se meten en la cuestión de la destrucción por la naturaleza o por de humanos hacia otros humanos. Y, y por otro lado, veo mucha gente, pues las redes sociales están llenas de justicieros. Sí, y hay muchísima violencia, la violencia vende mucho. Entonces, por ahí, entonces, yo trato de tener, por ejemplo, una presencia en las redes donde, ya sea por los títulos o por las obras que pongo, lo que más me interesa en este momento como pintor es cómo hacer para que todos nos conectemos en un lugar muy arcaico donde todos los seres humanos tenemos un lugar. Eso para mí es en este momento, por eso Es una misión difícil. es una misión difícil, pero Sí, creo que es la misión en la que yo me puedo inscribir en este momento, aunque sea imposible, aunque parezca imposible. yo creo que no Eh, lo es. Yo también creo que se puede hacer un espacio en el que todos los seres humanos quepamos bien, perfecto, a que todos gusto. tengamos un lugar, Ajá. porque sí está Está rudo, ¿verdad? muy Perdón por la rudo. pregunta incómoda, No, pero no, no quería dejarla de hacer hola, justo para... no sé si te contesté, No, me encantó la algo. respuesta porque justo yo creo, o sea, yo he encontrado en estos momentos como mucha discreción justo de decir, no hay que tocar ciertos temas, no hay... y yo siento que se tiene que hablar desde aquí, desde la cultura de la paz, desde el espacio para todos, desde la diversidad, desde el crear espacios para el diálogo, para decir, somos diferentes, pero no somos diferentes porque somos humanos, ¿no? Entonces, Sí. Por ejemplo, ahorita me viene a la mente una frase de Levinas que dice, mismo la espalda es rostro. O sea,
tú cuando ves a alguien por la espalda, Ujú, no sabes de qué nacionalidad es una espalda, ujú. pero ya eso es un rostro porque es alguien. Y entonces eso permite que se instale una ética entre dos personas y que no se maten unos con los otros, a los otros, ¿no? Y bueno, la pintura y el arte como un espacio para este lugar, ¿no? Y hay que buscar ese texto, esa traducción de Levinas. Justo. Hay que ir leer a Levinas de nuevo, sí. Este, Yo me voy a los bisontes cuando hablan de arte, justamente. ¿Por qué claro, pintamos? ¿No? Para representar aquello que no significa de una manera u otra el lugar en el que estamos. No, mencionas una parte interesantísima de tu trabajo como jurado, ¿no? En el que puedes revisar toda esta pintura que atienda a la violencia, al morbo, a un montón de valores que pareciera que ahora son pan de todos los días, con los que convivimos como si no fuera la representación de algo que nos aleja, ¿no? O nos separa o no nos hace. Sí, entonces eso sí es interesante dejarlo ahí sobre la mesa. ahora tenemos el cotidiano que es muy amable muchas veces. Ir por la calle aquí en esta cuadra, en la cuadra donde yo tengo el taller, pues me saludo con casi todos, platicamos, ¿qué te pasó? ¿Dónde estás? Oye, X, la vida es muy amable, hay una cosa humana Hay que no, aquí en México y también una cosa ahí muy inhumana, ¿no? muy inhumana. Creo que hay que ser. Pero no es, pero lo humano sí cuenta, porque gracias a eso, a los chistes que hacemos, nos son regalos del día, ¿no? A todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo. Digo, yo a veces llego a una papelería y me dicen, ¿qué quiere? Le digo, no, pues unos tacos de huitlacoche. No. Qué rico, ya me Ponen así como de, Algunas veces dicen con salsa verde o salsa roja. Es como cuando llegas al museo, ¿no? Que dices que quieres tu boleto de 5 años. ¿Cómo era eso? Entonces, pero lo incierto, y en el buen sentido, lo hay en el mal sentido, pero pues si les rascamos a la vida, encontramos cosas extraordinarias, ¿no? Claro. Y generar estos espacios tan necesarios ahora, ¿no? Collins hizo mucha tarea. no, ya la hemos, eh, ya la hemos estado discutiendo y Saúl mismo lo ha hilado. Sí, muy Adecuadamente, hermosamente. ¿no? Entonces, sí, como para imponerle, ¿no? Está justo la experiencia que tuve de procesar su trabajo, ¿no? O sea, veo la pintura, o la experiencia de verla en vivo hubiera sido distinta, pero, y digo, ¿qué hago con esto? ¿No? Porque sí me rebota a estos pintores, pero ya no es. Y entonces uno tiene que sentarse a reflexionar sobre el trabajo, que es a la vez una reflexión, un camino, un decir las cosas, Ujú. ¿no? Esto que dices, me parece importante señalar que por lo menos hasta mi generación y todavía los que vienen después y algunos ya de los más jóvenes, sentimos que tenemos una afiliación, que los que vinieron antes de nosotros nos dieron algo, que no llegamos al mundo con las manos vacías. Ya a- a- desde que empezamos a pintar, o yo desde que empecé a pintar, ya tenía adquirida una herencia que tenía que ver cuál era, desde Van Gogh, Mata, los surrealistas, etcétera, Tamayo. em, el fin de semana fui a ver una exposición de Felgueres y de eh, Aceves Navarro en el Museo de la Estampa. eh, Tenemos una afiliación, ahí los traemos puestos, así como traemos puestos los años, traemos puestos un museo imaginario que nos conforma y luego
pues vino esta posmodernidad y la globalización y la aparición del Internet, donde muchos quisieron romper con, con el mundo de antes, y bueno, algunos sí lo lograron y otros no lo lograron porque no quisieron reconocer. Todos han tenido padres, y los más contemporáneos, eh, pero algunos no los reconocen. Y cuando los reconocen, creo que su trabajo se vuelve mucho más, rico. Claro, no, mucho más. Y además, bueno, ahora las personas de tu generación son los grandes referentes para los jóvenes artistas que un poco están desilusionados, porque yo lo veo porque doy clases de arte, del mundo del arte contemporáneo, que siempre pareciera que está tomando un poco el pelo. Entonces regresan a, como dice Poles, nunca se ha perdido la pintura, regresan a las bondades de la pintura, donde lo que estás haciendo es un ejercicio plástico que tiene su parte conceptual, pero que no tienes que estar tratando de vender un espacio de 1 metro por 1 metro de aire, ¿no? Entonces, Es interesante el metro de aire de todos modos. Ahorita con todo este peloteo le me quita lo viene interesante. justamente la exposición de Gabriel Orozco y cómo Sí, es que en los 90s era algo que me parecía fascinante no, es y ahora fascinante. ya no. O sea, Es es que hay algo mucho, sí. que Gabriel envejeció muchísimo. Ya es algo que es completamente asumido y que, pues, si tienes 6, 8 años, puedes preguntarte qué onda con Gabriel en esa exposición, pero en otro sentido, no hay como llegar sino ver algo que ya viste, ¿no? No, a Además, mí en por una eso me película. encanta que para los más jóvenes, los jóvenes muy jóvenes que están estudiando, los referentes ya no son los del arte contemporáneo. Hay una frase que me gusta mucho de tu doppelganger, el ¿Qué doppelganger? Jacobo Ciruela, el conde, ¿es conde? Sí, Con, el sí, conde Jacobo Ciruela, Siruela. tu doppelganger, Tenemos el pelo semejante. Justo hoy pensaba en el estás cabello. ahorita A él muy se le ciruelón. ve mejor. Dice él que lo más moderno es lo primero que envejece, ¿no? Entonces, sí hay como, ¿sabes? Como si ves ahora a una persona vestida como se vestían hace 10 años, te parece lo más pasado de moda del mundo y en 20 años va a ser lo máximo esa moda. Entonces, bueno, las visiones cambian, los objetos, ¿no? Pero justo en este tránsito de visiones, a mí me gusta mucho que los artistas los pintores de tu generación están siendo el referente, ¿no? Esto que hablabas de cómo el reconocimiento del que te antecede, ¿no? Y que puedes decir, yo pinto así, y yo veo este reinterés por los pintores que no dejaron de ser pintores nunca, porque los jóvenes están diciendo, hay que seguir pintando, ¿no? Ya, Eso sí. ahí sí, 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 porque sí. además es bellísimo el acto de la pintura. Yo nunca he pintado, ¿tú sí, Polens? Algún día sí. Seguro te No, queda voy a estar. horrible. Yo dejé de pintar porque me quedaba muy mal. Ay, O sea, no tengo la petulancia ¿Y de das venderme clases? como ¿Saúl has dado he clases? dado talleres. Ah, bueno, de arquitectura no. En arquitectura di clases, pero, por ejemplo, en el 2009, entre el 2009 y el 2010, estuve yendo un año, cada semana iba, cada mes iba una semana a San Luis Potosí, También. al Centro de las Artes. Qué lindo. Iba, por cierto, con un escultor que se llama Paul Nevin y con Eduardo Milán, Qué padre. que nos hicimos súper amigos, que es Voy a hacer chistes de el Eduardo, pero misántropo. Poles le dedicó una canción a Eduardo Milán. justo sí. Le escribió, se sentó a escribir sobre Eduardo Milán. Bueno, Tuvo su impacto. sí. ¿Cómo no? Se escuchaba en el radio, dicen. No, la voz de Eduardo, él fue a dar un curso de estética, pero durante un año, desayunábamos, comíamos y cenábamos, juntos, Estuvieron un año en San Luis. bueno, pero una semana cada mes. Ah, ok. O sea, nos dábamos algo de respiro, porque si no, En ese lugar que era una una cárcel. cárcel, sí. Sí. Y fue una Entonces, sí, experiencia bueno. que nos hermanó y hablábamos de todo. Fue Qué lindo. una experiencia extraordinaria y dimos clase. Yo di clase, tuve, tenía como, no sé,
llegué a tener casi 40 alumnos ¿Y de qué era tu clase? de pintura experimental. Ay, qué lindo. Entonces, era, Pues salpicando también, es algo que presume. y le llamé así, y le llamé al curso como, igual que esta frase que alguna vez nos dijo Mata, conjugar el verbo ver y dar a ver. Es precioso. Entonces, a partir de ahí, pues yo veía pintores que dice, uno por ejemplo, me llegó y me dijo, maestro, yo ya me recibí, ya he expuesto, pero estoy perdido, no sé qué. Dije, a ver, Toño, yo les empecé a hacer ejercicios los más disparatados y locos y hacíamos cadáveres exquisitos, grandes y chicos, o sea que lo que hacían los surrealistas, que uno hace un dibujo, el otro luego se tapa ese dibujo y quedan las puntas y el otro viene otro y hace otro dibujo, y llegamos a hacer obras comunes y entonces eh, Toño me decía, no, pero esto es una porquería. Le dije, mira, tú espérate, déjalo 6 meses sin ver. Ponlo en un lugar, por favor, no lo destruyas ahorita, velo dentro de 6 meses. Y en 6 meses, que eso le pasó a Miró. Miró era más figurativo y en un momento dado, en una de sus estancias, no sé si en París o de París a Barcelona, hizo una serie de obras y pues ahí las dejó y regresó a los 6 meses y en 6 meses descubrió que él era también ese pintor. Y entonces eso lo hizo avanzar. Así este pintor y había una que era maestra de pintura de niños. Maestro, yo ya me voy a salir. Le dije, espérate, dije, es que no entiendo, ya me está cambiando todo lo que yo sé y cómo les enseño. Dije, mira, quédate otras 3 clases. Y bueno, pues se quedó y yo los vi transformarse, hasta cambiar de la manera de vestir. Fue una experiencia y ahí siguen. Son los que ganan, están dando clases ahora Qué maravilla. y- Claro, porque finalmente ese es otro proceso del arte, ¿no? Cambiar el paradigma y decir, bueno, yo aprendí a pintar paisajes en la secundaria, ujú. ¿cómo lo traslado a un lenguaje diferente, ¿no? Hicimos, por ejemplo, un ejercicio a partir de la noción de pardes, de la cábala, que es la que es en hebreo es Pshat, Remesh, Derashá y Sod, que es el sentido analógico, el sentido, digamos, psíquico, Ok. el sentido filosófico y un sentido y el misterio. Entonces, cuatro aspectos, y Pardes es también la palabra que significa el paraíso, pero se refiere a los ríos, al Éufrates, Tigris. al Tigris, se refiere a Sí, que 4 dicen que ya ríos, estaba el paraíso, ¿no? En sí. esos ríos. Entonces, como que tomar conciencia de que cada palabra tiene 4 aspectos que puedes tomar conciencia, es como entrar al paraíso. Bueno, el psicoanálisis lo retoma como que tomas conciencia, se te expande ¿Cuáles son la los cuatro conciencia. aspectos de la palabra entonces? El analógico, El analógico, el psicológico, sí, el filosófico y el misterio, el y quién el sabe qué. ya. Falta el Me digital, Y el encanta. digital, ahora el digital. el quinto sentido. No hay quinto malo, Bienvenidos a la Matrix. pero, Me gusta pensar que están como estos cuatro aspectos de la palabra y que te producen el paraíso. pero yo aprendí mucho Me en ese encanta. curso y yo tuve un proceso al principio de los años 2000 en el que fui pasando porque fui a ver el lugar donde nació mi padre, ¿Dónde nació tu padre? en Ucrania. En Ucrania. Hoy día es Ucrania, nació en Polonia. Pero fui a ese lugar y ahí a mi padre le dio una embolia cuando yo tenía 2 años. Entonces él se quedó la mitad de su vida paralizado del lado izquierdo y cada vez que le preguntábamos de su vida de antes y su familia, pues se le humedecían los ojos y se le atoraba la palabra en la... Qué fuerte. Y entonces cuando yo hice ese viaje,
es como si todo el tiempo me estuviera hablando él. Ujú. Entonces yo, a partir de ese viaje, dejé de pintar figurativo. Ya no tenía yo que llenar vacíos, porque entendí cosas. Y pude empezar a pintar ya de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Entonces perdí muchos miedos y pude empezar mi lenguaje se empezó a volver más abstracto. Ujú. Eso fue para mí un regalo de la vida, ¿Cómo un no? parteaguas muy importante en el que Y hay otros Tuviste que ir aspectos hasta de... Ucrania para tuve que ir poder hasta hacer eso. Ucrania Es que hay que hacer eso, sí. y fui aprendiendo poco a poco a ponerme en el primer plano de mi vida. Antes como que Ujú. siempre necesitaba yo que alguien me acompañara a hacer una exposición colectiva, que, que alguien me arropara. Sí, el cobijo del Hice la grupo Pero, segunda. también. sí, entonces, Ujú. pero llegó un momento en que, maestro, aquí estás enfrente de tú y lo que sigue y el mundo, y entonces y te vaya bien o mal, pero ya ponerse en el primer plano de su propia vida, de su propio trabajo, de lo que eres y sí, a veces me sale la voz que me dice, a ver, Saúl, no te hagas pato, esto es lo que corresponde, ya. No hay más, o sea, no hay que darle, no hay tanto misterio en la parte Y yo le hago caso a esa voz, como que antes tenía muchas voces y se unificó ya en una que me dice, maestro, esto es lo que toca, ponte a lavar los platos. Qué bonito. Y sí Lavar los tienes, platos tiene su gracia. Tiene su es muy gracia. bonito porque están sucios y luego ya están limpios. Me resulta más fácil lavar platos que planchar camisas, entonces Y seguramente tu obra tiene también más relación con la cábala, ¿verdad? Y con todo este conocimiento. es una forma de pensamiento también, de interpretar, de donde no, o sea, no es la palabra y así la inmediatez de la palabra, sino qué hay detrás de la palabra, ¿no? El misterio de la palabra. El Me misterio de la encanta. palabra, la Ujú. presencia que está en la palabra, ¿no? La presencia que está en la palabra. Ujú. Ay, sí, no sé por qué solo pienso en esa Ejemplo, frase. Tiene esta frase de Soda Stereo que dice, ay, Soda Stereo, ¿verdad? Pero que dice, te busqué la rima que esconde toda palabra. Es muy bonito porque toda palabra esconde. Ujú. Y eso lo Mira, estudian muy bien mira, por en la ejemplo, cábala, sí, ¿no? Y porque la relación con la palabra, en hebreo se dice milá. Mila. Milá se traduce en español como quién ahí, quién está ahí. ¿Quién Ujú. está ahí en la